Ok, en este caso vamos a trabajar los llamados fenómenos fonéticos. ¿Cuáles serían los fenómenos fonéticos? Lo que ustedes de repente en algún momento de su primaria ya han conocido, por ejemplo, el diptongo, el hiato y el triptongo, ¿ok? Entonces, primero hay que recordar qué cosa es una letra vocal. Son las letras que por sí solas pueden pronunciarse con un sonido claro y distinto. Se le denomina fonemas simples porque necesitan de otra letra, porque no, casi en todo caso no necesitan, ¿no? Porque no necesitan de otra letra para pronunciarse. Es decir, como decir A, E, I, O, U, ¿no? En este caso sin otro fonema que nos ayude a pronunciar esa palabra este elemento, ¿no? Lo que vemos aquí es un triángulo llamado el triángulo de Orshel, ¿ya? En donde en este caso señala el punto de la boca en el que se forman las vocales. Por ejemplo, en la garganta se va formando la A, la E, en el paladar, o sea, en la parte superior de la boca, la I, y luego en este caso por los labios la O y la U, ¿correcto? En la escala orgánica de vocales, ¿ok? Es en este caso A, E, I, O, U, conforme en este caso con la mayor o menor abertura de la boca al pronunciar. Es decir, si hacemos un ejercicio de pronunciación muy sencillo, por ejemplo, A, la boca en este caso se abre con mayor dimensión. E va bajando, se va reduciendo. Y se va reduciendo más, en este caso, la abertura de la boca. O es menor todavía y U es mucho menor todavía. ¿Ok? Entonces, la escala de sonoridad que señala su fuerza en forma decreciente es en este caso A, O, E, I y la U. ¿Cómo se clasifican en este caso las vocales? En vocales abiertas o en el medio lingüístico le llaman absorbentes, la A, la E y la O. Y las letras, las vocales absorbibles o cerradas, la I y la U. La vocal U es muda cuando en este caso, precede la G o la Q. Y al mismo tiempo sigue la E o la I. En este caso, por ejemplo, tenemos, ¿no? Guinda, águeda, juegue, aguinaldo, kilo, alquería. O sea, hay casos, como muchos ahorita, por ejemplo, que en este caso la U va a ser muda, ¿ok? Sobre todo cuando en este caso delante de ella está la G o la Q. Y cuando detrás de ella esté la E, ¿ok? Por ejemplo, si vemos aquí, guinda, ¿ok? Por ejemplo, tiene primero la G y luego la I. O por ejemplo, águeda, vemos aquí la sílaba G. Y en la sílaba G, por ejemplo, está delante la G y luego y detrás de la U está la E. Entonces, en esos casos, la U es muda. Para que la U se pronuncie en estas circunstancias, es decir, en este caso, tenga delante la G y luego una E o una I, ya se le va a colocar dos puntitos encima que se le llama crema o diéresis, ¿ok? Ojo con estos detalles, crema o diéresis, ¿ok? Por ejemplo, pedigüeño, ungüento, arguir. Cuando, por ejemplo, alguno por ahí, algún curioso me decía, ¿no? Pues, y lingüística, ¿por qué lleva dos puntitos? Ah, porque en este caso, si tú te das cuenta, en la sílaba gui, ¿no? Por ejemplo, lingüística, ¿ya? ¿Qué pasaba con esta sílaba? Que tiene delante una G y una I, pero esta G y esta I, por ejemplo, no, si en condiciones normales haría que la U no tenga sonido, pero le coloco la diéresis o la crema, ¿ya? Por ejemplo, le voy a colocar la crema, la diéresis, ¿no? Hasta así, ¿ya? Entonces le coloco la diéresis y entonces esa U ya tiene un sonido. Lingüística, ¿correcto? Entonces,
La diéresis va a ser para poder, en este caso, darle sonido a la U cuando tenga una estructura en donde no tiene sonido, ya sea una G delante o una E o una I detrás, ¿correcto? En el caso, hay un caso particular con la Q, por ejemplo, en la palabra quórum, ¿ya? Que se pronuncia como quórum, ¿no? Como si fuese la Q una C, porque en este caso la Q y la U no sigue delante una E o una I. Es decir, generalmente, ¿no? Cuando las palabras tienen una que, una Q por delante y una E detrás de la U, ¿no? Esa U ahí no tiene sonido. Pero en el caso de quórum, por ejemplo, si bien tiene delante una Q, pero detrás de la U no hay una E ni una I, es una O. Por eso que ahí la U sí tiene un sonido, con una que por delante, o una Q por delante, mejor dicho. ¿Ok? Entonces, hasta aquí, por ejemplo, lo que podemos tener en claro es que las letras, las vocales son letras que estando solas tienen un sonido claro y distinto. Eso es lo principal. De las cuales podemos distinguir vocales abiertas como la A, E, O y vocales cerradas como la I y la U. Ahora, ¿esto para qué nos sirve? Nos sirve para lo que vamos a ver, el diptongo. El diptongo es la unión de dos vocales en una misma sílaba, pronunciadas en un solo tiempo o emisión de voz. ¿Ok? Esa es la distinción esa es la distinción de la sílaba, ¿correcto? Que esta fracción este elemento de la palabra se menciona en una expresión de voz. Por ejemplo, ¿no? Ahora, los diptongos van a ser vocal abierta con vocal cerrada, ¿ya? O vocal cerrada con vocal cerrada. Recordemos, ¿no? Vocales abiertas A, E, O. Vocales cerradas I, U. ¿Correcto? Entonces, una vocal abierta con una cerrada hace un diptongo. O sea, las dos palabritas van a quedar dentro de la sílaba, van a quedar amarradas. O una cerrada con una cerrada también van a ser diptongo. Por ejemplo, reino. Aquí en la pantallita, vamos a ver, reino. Si analizamos la sílaba rey, tenemos la E, que es una vocal abierta, y la I, que es una vocal cerrada. Entonces, cuando tú tengas una vocal abierta, una vocal cerrada, son una sílaba, no la puedes separar, ¿ok? Porque tiene una sola emisión de voz. Rey. Tú no dices reino, tú dices rey, no. Entonces, ¿por qué ya no se separan? Porque las dos juntas me generan un golpe de sonido, ¿correcto? Entonces, no se separan por ese motivo. En el caso del diptongo de cerrada con cerrada, por ejemplo, tenemos ruido. Ese ruido, por ejemplo, no se puede separar, porque en este caso tenemos la U, que es una vocal cerrada, y la I, que es una vocal cerrada, ¿ok? Por ejemplo, viuda, lo mismo. La I es una vocal cerrada, la U es una vocal cerrada. También, entonces no se separan. Los golpes son, en práctica, las que tienen que estar juntas para el mismo golpe de sonido. Ri, do, viuda. ¿Ven? Entonces, yo no digo viuda, yo no separo la I y la U, porque ahí el sonido ya es distinto. Por eso es que en este caso el diptongo es la unión de sílabas abierta con cerrada o cerrada con cerrada. Ya hasta ahí en este caso, por ejemplo, el caso del diptongo. Ahora, vamos con el caso vamos con el caso del hiato. En el hiato es la separación de dos sílabas juntas. Consiste en acentuar la vocal cerrada. A esta forma también se le llama en el mundo lingüístico el adiptongo, o sea, sin diptongo. Recuerden que una A delante de una raíz generalmente es, en este caso, ¿no? La A es un prefijo que indica sin, ¿correcto? Por ejemplo, en la palabra
país, por ejemplo, vamos a escribir ya país, ¿no? País, ¿ok? Entonces, ¿qué analizamos aquí, por ejemplo? Analizamos que tenemos la A, que es una vocal cerrada, una vocal abierta, ¿ok? Y tenemos la I, pero la I es una vocal cerrada, sí. Entonces debería tener un hiato, pronto, debería tener un diptongo, sí, también. Pero te estás olvidando que ahí la I está tildada. ¿Por qué la tilda? Porque en este caso la A y la I no generan un solo sonido, generan dos sonidos. Pa, is. Tú no dices país, tú dices pa, is. Entonces son dos golpes de sonido. Por eso es que necesito separar. Y como en este caso la I es una vocal cerrada junto con la A, ¿qué es lo que hago? Tildo la I para romper ese diptongo. Esa es la razón por la que existe el hiato. Para poder romper, en este caso, un diptongo. Cuando no es necesario en la palabra. ¿Ok? Y otro fenómeno que también ocurre, fonético, ya, es en este caso el triptongo. Pero en este caso también hay que, antes de irnos al triptongo, hay que tener una cosa en cuenta. Si bien el triptongo, o perdón, el hiato, es una vocal abierta con una vocal cerrada con tilde, también cuando hay dos vocales abiertas genera una natural separación. Por ejemplo, aquí en la palabrita batea, ya, batea, vemos aquí la E junto con la A, pero las dos son vocales abiertas, ¿ok? Son vocales abiertas. Entonces, ¿qué pasa aquí? Va a haber una separación. Batea. Tú no dices batea. No hay, no, es batea. Hay tres golpes de sonido, por lo tanto, hay una separación, ¿correcto? En estos casos ya son más naturales, se tiene que identificar las vocales abiertas. Si hay dos vocales abiertas, eso se tiene que separar. No lo puede juntar, ¿correcto? Acá también hay ¿no? Hay una información, dice, ¿no? Las palabras que tienen adiptón, o sea, que tienen hiato, presentan un caso especial de tildación llamada tildación robúrica. Para ello, es incorrecto clasificarlos en agudas o graves. Por ejemplo, la palabra maíz, ¿ya? Es un caso de tildación robúrica. Entonces, esa palabra no puede ser ni grave ni tampoco en este caso puede ser aguda, ¿correcto? También esto ocurre con otras palabras como ajíes, como dúo, como río, como raíces, como prohíbe, ¿ok? Y entre otros, ¿no? Entonces, como son atípicas, no, en este caso, eh, no se tildaría ni como diptongo, ni como aguda, ni como grave. En el caso del triptongo, por ejemplo, es cuando hay tres vocales abiertas. Son palabras muy raras, ¿ya? O sea, es poco raro que usted pueda encontrar tres palabras o tres vocales, mejor dicho, juntas, pero suele suceder. La estructura del triptongo generalmente es vocal cerrada más vocal abierta más vocal cerrada, como ven en pantalla. Ya, ahí está. Vocal abierta, perdón, vocal cerrada al inicio, vocal abierta y vocal cerrada. Entonces, por ejemplo, si yo tengo la palabra guaura, si yo tengo la palabra guaura, acá veo, por ejemplo, que hay, ajá, vocal cerrada, vocal abierta y vocal cerrada. Ok, entonces, esas tres vocales van juntas, no se separan. Ok, eso se llama un triptongo. Son palabras no tan comunes, por lo que es fácilmente identificable, pero también sobre todo por su estructura.